Listo. Entonces, como les decía, vamos a dividir la clase hoy día en dos, lo de la región del muslo, la circulación de la rodilla y la segunda parte que va a ser la pierna. Entonces, vamos a empezar. A ver si acá tengo, sí, ya entraron la mayoría. ¿Cómo? Un ratito estoy viendo lo de... Estoy viendo su post-test para ver si que lo hicieron bien. No, perdón, su pre-test. Bueno, me deja acceder. Ya de ahí lo reviso. Vamos a... Ya ahora sí. Y la imagen, lo que vamos a ver hoy día va a ser, bueno, primero la parte de muslo, la forma del muslo, los huesos, que básicamente ya lo vimos en la clase pasada, entonces vamos a darle como un repaso así eh, por encima. La parte de planos, luego vamos a ver rodilla, después rótula, región poplitea, que es la parte posterior de la rodilla, y la clínica, ¿ok? Básicamente signos en los cuales hay lesiones, tanto de lo que, más que nada de lo que son los ligamentos, la rodilla, ¿ok? Sí. Uy, moriré. Primero el muslo, la forma del muslo y básicamente los límites. Un límite proximal va a ser el arco crural. ¿A qué se refiere con arco crural? Básicamente va a ser el límite que tiene el ligamento inguinal. O sea, donde empieza el ligamento inguinal, hacia abajo, hacia sobre la rótula, va a ser la parte de muslo. Entonces, como vemos aquí, este es el arco crural que conforma el ligamento inguinal. De una manera distal va a ser dos dedos sobre la rótula. Nosotros contamos de nuestra rodilla, o sea, del hueso de la rótula, dos dedos hacia arriba, así es el muslo. Aquí. De manera lateral, está en un límite entre el trocánter mayor y el cóndilo lateral del fémur. Ojo, recuerden. Es decir, desde aquí hasta acá. Y un límite medial va a ser básicamente el pubis y el cóndilo medial del fémur. La sínfisis de pubis hasta el cóndilo medial del fémur. Ahora, los huesos, nosotros hemos visto fémur, tibia y peroné. O sea, en general, todo ya. Vamos a ver igual los que corresponden a esta clase de acá. Como una caja lateral. Uf, ahí está. Así está bien. Ya. Tiene una cara superior, una cara inferior, una cara medial y una cara lateral y una cara rotuliana, que vendría a ser la cara anterior, se podría decir, y una cara posterior. En la cara medial ya hemos visto que habían como tubérculos o carillas articulares o fositas que vendrían a ser lugares de inserción tanto de ligamentos como de músculos. Igual en la cara lateral. En la cara lateral, es decir, siempre para la parte de afuera, va a estar lo que son las fositas de de los gemelos, tanto lateral como medial. Y más de lateral va a estar lo que son las carillas de los músculos del plantar delgado y del el popliteo. Ok, acuérdense, de forma lateral, popliteo y plantar delgado, que son músculos que vamos a ver en pierna. Y en los tubérculos supracondilios, tanto en el medial como en el lateral, van a estar los ligamentos de la rodilla, ligamentos colaterales, ligamento colateral lateral y ligamento colateral medial. Ahora, en una vista posterior, es decir, aquí, tenemos lo que era el triángulo popliteo, básicamente, porque por ahí van a estar pasando las arterias, tanto femoral como la arteria, la vena femoral y el nervio ciático, y se convierte en arteria y vena poplitea y el nervio ciático se divide. Y habíamos visto que había cóndilo medial, cóndilo lateral, y entre cóndilos estaba la fosa intercondilia. Y sobre la fosa estaba la superficie supracondilia. En tibia y peroné ya hemos visto que el más grande era la tibia, el más delgado era el peroné. La tibia es de forma más medial, es decir, más central,
más pegada hacia el centro del cuerpo y que está alineada con el dedo gordo del pie. Y básicamente la tibia es un hueso bastante grueso que es difícil de que se rompa. Si es que hubiera una fractura de tibia, es una pérdida de sangre bastante fuerte, así que siempre tener cuidado con las fracturas de tibia. A ver, este es tibia, este es peroné, ya lo saben. La tibia tiene la tuberosidad anterior de la tibia, tiene sus cóndilos también, sus platillos tibiales sobre los cóndilos, y en medio tienen espinas, la espina tibial lateral y la espina tibial medial. Debajo del cóndilo medial está el surco para el músculo semimembranoso y en el cóndilo lateral está la impresión para el ligamento iliotibial o el tracto iliotibial, que vendría a ser lo que viene desde la fascia lata. El cóndilo lateral también va a tener una carie articular para el peroné. El peroné va a tener su cabeza y dentro de la cabeza va a estar la apófisis estiloides. Siempre que hay cabeza hay cuello y está el cuello quirúrgico debajo. Ahora, en una vista posterior, la tibia nada más tiene como un surco que básicamente va a dividirse en labio superior, intersticio y labio inferior. El peroné en su cara posterior no hay estructuras. De inserciones en la parte de epífisis del fémur, vamos a ver que está el músculo popliteo en la carilla del popliteo y de plantar delgado está en planta delgada del popliteo. Luego, en el tubérculo supracondilio está el ligamento colateral lateral y debajo está el gemelo lateral. Para el lado del cóndilo medial va a estar el músculo del aductor mayor, el ligamento colateral medial y el ligamento, no, perdón, el músculo del gemelo medial. Y en una vista posterior no se observa nada más. Ahora, en tibia y peroné, lo que vamos a ver aquí es que en la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia, va a llegar el ligamento rotuliano, que yo les había dicho que básicamente era el ligamento del cuádriceps, que cuando pasaba de la rótula se llamaba así, de esa manera. O sea, continúa hasta la tuberosidad anterior de la tibia, y cuando pasa la rótula se vuelve ese nombre. Ahora, en la impresión del tracto iliotibial está el ligamento iliotibial, y en el surco del semimembranoso está el músculo del semimembranoso. Y en la cara medial de la tibia, bueno, del epífisis proximal de la tibia, va a estar lo que se llama la pata de ganso. Es decir, son tres músculos que básicamente forman parte de esta zona, que son el músculo del gracilis o el grácil, el músculo del sartorio y el semitendinoso. ¿Ok? Que los vamos a ver hoy, estos tres. ¿Listo? En una vista posterior del epífisis proximal, vamos a ver que en el surco que les había dicho, en el labio superior se va a insertar el músculo del popliteo, que es como un triángulo. Luego, en el intersticio viene el músculo del sóleo. Y en el labio inferior va a estar insertado el músculo del tibial posterior. Que esos tres los vamos a ver en la segunda parte de la clase, que es la parte de pierna. Ahora sí, vamos a ver los planos de la región del muslo, ahora que hemos refrescado un poco lo que son em, los huesos. Primero tenemos la piel. La parte anterior del muslo es una piel relativamente delgada, la verdad, no es una piel tan gruesa como la piel de la pierna en la parte posterior. Es relativamente delgada. En los varones suele haber bastante vellosidades, en las mujeres no tanto. Sin embargo, existe pues obviamente no por el mismo hecho de las hormonas y todo lo demás, puede haber existencia de crecimiento de vellosidades, pero en los varones se da muchísimo más. Eh, ¿Qué más sobre la piel? Bueno, cuando los músculos se ejercitan, los músculos de la pierna se ejercitan, la piel es bastante delgada, que hace que sobresalga bastante, o sea, que se marque mucho. En una vista posterior del muslo, la pierna, no, perdón, del muslo, también la piel es un poco más gruesa que la parte anterior, eso sí. Eh, de todas maneras, igual en la parte posterior en los varones también se llena de vellosidades y en las mujeres, obviamente, varía. Ahora, en el tejido celular subcutáneo, vamos a ver el recorrido de una vena bastante peculiar, que es la vena safena mayor, ¿listo? La vena safena interna, que básicamente esta vena va a recorrer casi toda la parte del miembro inferior en una parte y externa, o sea, ¿cómo decirlo? No, superficial, perdón, esa es la palabra, de una manera superficial.
hasta que llega al muslo, en el que la fascia del muslo es como porosa, como podría decirlo que tiene bastantes orificios, y dentro de uno de esos orificios va a ingresar la vena safena mayor y va a drenar en la vena femoral. Entonces, esta vena safena mayor es la que más se observa también en la vista superficial y en la tejido celular subcutáneo. Como les digo, más que nada por su recorrido que es interno. Por eso la vena safena mayor o la vena safena interna. La ven aquí, es esta de acá. Esta es la vena femoral. Y aquí está llegando la vena safena mayor a drenar ahí. ¿Ok? Acá vemos como la fascia de la parte del músculo está dejando como un hueco para que la vena safena ingrese. Para la aponeurosis, igual prácticamente parecido al brazo, en la fascia va a formar como tabiques intermusculares. ¿Ok? Bueno, tabiques interóseos, no tabiques. El tabique intermuscular medial y el tabique intermuscular lateral. Nos va a permitir dividirlo de alguna manera en compartimentos a lo que es el plano muscular de la parte del muslo, que vamos a tener compartimento anterior, compartimento medial y compartimento posterior. ¿Ok? Ese es el compartimento medial, ese es el compartimento posterior y el compartimento anterior. Que básicamente en compartimento anterior vamos a ver lo que son los cuádriceps, el sartorio, la fascia lata, etcétera. En medial vamos a ver lo que son los aductores, como lo son el aductor mayor, el grácil, el pectíneo, etcétera. Y en el compartimento posterior vamos a ver los músculos como lo es el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso, etcétera. Y aquí están los músculos que prácticamente, como les estoy mencionando, son los que forman a la pierna, no, perdón, al muslo. Y, y como les estaba mencionando, acá tenemos al cuádriceps, todo eso es el cuádriceps, ese es el sartorio, acá viene el psoas mayor, por ejemplo, acá están los aductores adentro y toda esa parte la vamos a ver ahorita. Y finalmente, la parte de vasos y nervios, vamos a recordar lo que es la vena, bueno, la arteria femoral, lo que es la vena femoral, el nervio femoral, qué es lo que sucede cuando pasan cierta estructura que forman los aductores en la parte posterior de la pierna, cuando antes de volverse poplitea, etcétera. ¿Ok? Ahora sí. En la parte de giro celular subcutáneo y aponeurosis, como les decía, está principalmente lo que más se observa es la vena safena interna, o la vena safena mayor, que les decía que era esta de aquí, que es bastante superficial. Luego vamos a tener el nervio safeno interno que va a ir acompañando a esta bueno, a esta vena, que es esta acá, es el nervio safeno. El nervio cutáneo femoral ventromedial, el nervio cutáneo femoral ventrolateral y el nervio cutáneo femoral lateral, que básicamente ya sabemos que estos dos de acá forman parte de las ramas que da el nervio femoral, no me equivoco. Sí, sí, si es que no estoy mal. O ya empieza a fallar las neuronas por lo que se informa. Pero igual, todos estos nervios de aquí que ustedes están viendo, básicamente van a brindar la inervación sensitiva a lo que es la parte del muslo. ¿Listo? Ahora, pasamos al plano muscular, que les había dicho. Vamos a ver compartimento anterior, medial y posterior. El compartimento interior vamos a empezar con el músculo del tensor de la fascia lata, que ya lo habíamos visto en la clase pasada en lo que eran las inserciones del coxel. Entonces, el origen de este músculo viene de la espinilíaca antero superior, en la EIAS, y se va a insertar en la fascia lata o también llamado tracto iliotibial. ¿Ok? Esto de acá es bastante grueso, bastante duro y bastante soporte para lo que es la articulación de la rodilla. Por eso, la acción de este músculo estabiliza la rodilla en extensión. ¿Qué quiere decir? Extensión quiere decir cuando nosotros estamos parados. Básicamente, cuando estamos parados, estamos con el muslo estirado. Muslo, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. ¿Ok? Cuando hacemos flexión del muslo, es decir, que llevamos el muslo hacia atrás. ¿Ok? Voy a morir. Ya. La inervación de este músculo va a ser el nervio glúteo superior. Igual la habían visto en la clase pasada. Es este de aquí, es este músculo chiquito y todo esto continúa con el tracto iliotibial.
Siendo que en el compartimento anterior tenemos al músculo del sartorio. El sartorio básicamente es uno de los músculos más largos del cuerpo y se va a originar en la espina ilíaca anterior superior también y se va a insertar en la cara medial de la tibia, en la pata de ganso que les había dicho. ¿Ok? Esta estructura que llega a estos tres músculos se llama pata de ganso. Uno de los primeros es el sartorio. Su acción va a ser extensor de la pierna. ¿Ok? ¿Qué quiere decir de la pierna? Cuando nosotros flexionamos la pierna, ojo, de la rodilla hasta el tobillo, esa es la parte de la pierna, es decir, que nosotros llevamos el pie con, bueno, la parte del talón para tocar el glúteo. Y cuando nosotros tratamos de tocar nuestro glúteo con los talones, estamos flexionando la pierna. Entonces, esa es flexión. La extensión de la pierna es adelante. Es decir, cuando nosotros tratamos de patear una pelota, queremos patear una pelota, vamos a estar haciendo extensión de la pierna. Ahí es donde está trabajando el músculo del sartorio. ¿Listo? La inervación va a ser por el nervio femoral. Y es este de aquí. Viene de aquí de la espinileta anterosuperior hasta la parte de la cara medial de la tibia y todo esto recorre. ¿Listo? Ahora, viene un músculo que tiene cuatro cabezas. Es el cuádriceps, que básicamente es el que conforma la mayoría y que le da más volumen a la parte anterior del muslo, que va a tener cuatro orígenes. Cada uno dependiendo de su cabeza. Bueno, de las partes que tiene. El primero es el recto anterior. Se va a insertar, bueno, se va a originar en la espina ilíaca anterior inferior y en el ilium. Luego viene el vasto lateral, que empieza desde el borde inferior del trocánter mayor y el labio lateral de la línea áspera, que es la parte posterior del fémur. La línea áspera básicamente también es el borde posterior del fémur, ¿ok? Entonces de ahí empieza el vasto lateral. Ahora, el vasto medial va a empezar de la cresta de trifurcación medial y el labio medial de la línea áspera y la porción femoral viene de la cara anterior y lateral del fémur. Todos llegan en un tendón conjunto hacia la rótula. Desde la rótula, como les había dicho, esa sería nuestra rótula, llega aquí el tendón del cuádriceps y luego pasa y se vuelve tendón rotuliano. Su acción va a ser extensión de la pierna, ¿ok? Como les decía, como tratar de tirar una pelota, tratar de patear la pelota. La inervación va a ser el nervio femoral. Entonces, en la imagen los estamos observando. Este de aquí es el recto anterior, ¿ok? Ese es el recto anterior. El vasto interno es este de aquí. No, perdón, estoy hablando. Vasto intermedio también se le conoce al recto anterior, si no estoy mal. Porque está en medio de los vastos. Ese es el vasto medial, vasto medial, vasto lateral, y en el medio está. Ah, no, perdón. Me estoy confundiendo, chicos. Me matan los números. Ya. Femoral también, uy. Femoral también es conocido como vasto intermedio. Y así. Perdón, chicos. Lapsus. Las pastillas que estoy tomando me están durmiendo y no pienso bien. Ya, perdón. Entonces, el femoral también se conoce como vasto intermedio, que está acá. Entonces, para poder ver al femoral tenemos que sacar al recto anterior, al vasto lateral y al vasto medial se puede quedar ahí. Ok, entonces acá observamos recto anterior, es el primero que se va a observar. Luego tenemos al vasto lateral, aquí. No, perdón, ese es el vasto intermedio. Sí, vasto intermedio o femoral. Igual acá. Acá está el vasto lateral, es más delgado, y el vasto medial también es delgado. ¿Listo? Entonces el cuádriceps va a tener esas cuatro cabezas. Lo importante acá de cuádriceps es que ustedes ya saben cuál es la acción y la extensión. Lo que importa es que ustedes se reconozcan y sepan en la práctica cuál es cada uno de los bastos y recordar para la teoría lo que son las inserciones musculares, o sea, el origen y la inserción. Ustedes saben que todo llega en conjunto a la rótula, pero el origen es distinto de cada uno. ¿Listo? Recuerden. El recto anterior, como es el más anterior, el más visto, viene desde más arriba. ¿Ok? Entonces, viene desde la espina ilíaca anterior inferior. O el vasto lateral viene de la parte posterior, igual que el vasto medial viene de la parte posterior del fémur.
Y el femoral ustedes saben que es el más pequeño, el más de adentro, entonces viene solamente del fémur. Entonces, acuérdense. Listo. La inervación va a ser por nervio femoral. Ustedes saben que el nervio femoral tiene una rama que se llama el nervio del cuádriceps, que, o sea, viene así, y esa es su segunda ramita. La segunda rama del nervio femoral es la que va a ir a inervar al cuádriceps. Ahora pasando con el compartimento medial. Ush, voy a conectar mi laptop, chicos, perdón. Si no se va a morir. Ya está. Perdón. Entonces, tenemos en el compartimento medial el músculo primero al grácil, otro componente de nuestra pata de ganso. ¿De dónde viene el grácil? Lo habíamos visto que viene de la rama isquiopúbica. ¿Ok? Este no forma parte de los que son los isquiotibiales, ojo, porque este viene a ser parte ya más medial. Los isquiotibiales están en la parte posterior. Inserción básicamente va a ser en la cara medial de la pata, de la tibia, el- la pata de ganso. Uy, mi agua. Y es aductor del muslo. Es su inervación por el nervio obturador. Ligado, por lo cual se va a diferenciar bastante de los aductores, porque los aductores son como en forma como de sábana, como en forma de vela de barro. Ahora, el grácil no lo van a poder confundir porque el grácil es un músculo delgado, largo, entonces es distinto a los aductores, ya que lo estamos viendo. Empieza aquí en el ramo isquiopubica y acaba en la pata de ganso. ¿Listo? Otro músculo de compartimiento medial es el músculo del pectíneo, que básicamente es como un cuadrado y que está bastante arriba en la parte del efectivamente lo que son los aductores. Si ustedes lo observan en la práctica, vean que este músculo sea corto, ¿ok? Si es largo, o sea, si ustedes ven un músculo así, es como cuadrado, o rectangular se podría decir. Entonces, se origina en la cresta pectínea que viene en el pubis, y se va a insertar en la cresta de trifurcación medial, es decir, la parte segunda. Su acción va a ser aducción del muslo y su nervación va a salir por aquí. O sea, sale de sus ramas acá, de lo que habíamos visto en la clase pasada del plexo, y va a salir por acá. Entonces, por aquí van a ser casi todos los músculos de ahí inervados por el nervio obturador. Sí, por no decir todos, ¿ok? El compartimento medial, ¿ok? Es este musculito de aquí. Continúa con el compartimento medial. Vamos a pasar ahora sí con los aductores. Tenemos tres aductores. Aductor mediano, aductor medio y aductor mayor. El aductor mediano también se le conoce como largo. El aductor corto también se conoce, no, perdón, el aductor medio se conoce como aductor corto. El aductor mayor no tiene otro nombre. O aductor magno también se le llama. Iniciando con el aductor mediano, que viene a ser este de aquí. Es este de acá, el aductor mediano. Ay, no sé, putón. Ese es el aductor mediano. Se origina del cuerpo del pubis y se va a llegar a insertar en la línea áspera, en la parte del intersticio. ¿Recuerdan que habíamos visto en la parte posterior de la diáfisis del fémur que había un labio lateral, un labio medial y un intersticio en el medio? En el intersticio venía todo lo que son visa femoral, aductor largo, aductor mayor, aductor medio, aductor mayor, etcétera. Ya. En toda esa línea áspera, ahí, está instándose el músculo del aductor mediano. Y su acción va a ser aductor del muslo. Y su inervación va a ser por el nervio obturador. Entonces, no confundirlo porque es el que está pintado de verde, que es este, el aductor mediano. ¿Listo? Lo resalté porque el de arriba es el aductor medio o el aductor corto, ¿ok? Ujú. Este de acá. Este es el aductor mediano. El aductor medio, perdón. El chico, el corto. Se origina en el cuerpo del pubis y también se insertan alineadas para el intersticio. Y su acción también es ser aductor del muslo. Su inervación va a ser por el nervio obturador. Entonces,
Viene pectíneo, que se inserta acá, viene como un cubo, o no como un rectángulo. Luego le continúa el aductor medio, que es como un triángulo. Luego continúa el aductor mediano, un poquito más grande. Y el aductor mayor viene por detrás. Ya se observa mejor acá. Tiene que sacar todos los músculos para poder ver el aductor mayor o el aductor magno, porque es gigante. Básicamente es como un triángulo que abarca casi toda la parte medial de la pierna, del muslo, perdón. Es así. La peculiaridad que tiene el aductor mayor es que su inserción en la línea áspera eh, y su inserción en lo que es en el cóndilo, no, perdón, sí, aquí, en el cóndilo medial, le permite agarrar una forma de anillo en la parte inferior, que se llama anillo de Hunter. Por este anillo va a pasar una estructura que luego se va a volver la arteria poplitea, ¿ok? Que es la arteria femoral profunda. Eso, si no muero antes. A ver. Ya sí, está bien. Entonces, el anillo de Hunter es muy importante para que ustedes lo observen en la práctica. Eso sí se ve porque no se quita el aductor mayor para las disecciones. ¿Ok? Así que traten de identificar este anillo y la arteria que lo estaba formando. Si no me equivoco, es la arteria femoral profunda. A ver, voy a confirmarlo ya. Mm, Voy a saber si es la profunda o la superficial. No lo recuerdo. Voy a acceder a mi fuente de confianza. Mm, mm. Déjame ver. Ah, ya, perdón. Lapsus. Es la arteria femoral superficial. ¿Ok? La arteria femoral superficial va a, o sea, después de que sea la femoral da su rama profunda y su rama superficial. Vimos la vez pasada las ramas de la profunda. La superficial no da ramas, pero sí pasa por el anillo de Hunter y luego se vuelve poplitea. ¿Listo? Lapsus. Ahora vamos a ver el compartimento posterior del muslo, en el que básicamente vamos a ver tres, sí creo que tres músculos, que no estoy mal, que van a ser lo que es el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y nada más. ¿Ok? Primero vamos a ver bíceps femoral. Por eso le insisto bastante en que en sus prácticas, cuando vayan a las clases, pongan todo el nombre completo. Porque no solamente cuando vean ustedes, cuando les tomen la prueba de brazo, pongan solo bíceps, porque también hay bíceps en el muslo. Entonces, este es el bíceps femoral y este es el bíceps braquial. El bíceps femoral está en la parte posterior del muslo y se va a originar la porción larga desde la tuberosidad isquiática y la porción corta desde la línea áspera. La incisión va a ser en la cabeza del peroné, ok, lógicamente en la parte lateral, y su acción va a ser flexor de la pierna, que quiere decir que nos permite hacer tocar con el talón nuestro glúteo. Cuando tratamos de hacer eso, ya flexionamos la pierna. Esto es flexión de pierna. Su inserción va a ser por el nervio ciático, ¿ok? Todos los músculos de la parte posterior de la pierna, no, perdón, del muslo, van a ser inervados por el nervio ciático. Pasando tenemos el músculo del semitendinoso, que se va a originar en la tuberosidad isquiática también, igual que el anterior. Se inserta en la cara medial de la tibia, el último componente de nuestra pata de ganso, y se va a tener una acción de flexor de la pierna, que quiere decir igual que el anterior, tratar de flexionar hacia la parte posterior
y tocar nuestro glúteo. Inervación va a ser el nervio ciático también. Y es, ay, me olvidé de enseñarles. Ese es el bíceps femoral, ¿ok? Pero ojo que eso solamente es la porción larga, ¿ok? La porción corta se ve si levantan la porción, la porción larga. Ustedes se dan cuenta acá hay como, aquí hay un músculo y aquí hay otro músculo. No se confundan porque este de acá no es bíceps. El bíceps es, los dos cabezas es medial, no, perdón, lateral, ¿ok? Las dos cabezas son laterales. Eso solamente que para ver la cabeza corta tienen que sacar la cabeza larga. ¿Listo? Este de acá es otro músculo, que vendría a ser el semitendinoso. ¿Listo? El semitendinoso va sobre el semimembranoso. ¿Ok? Este es semitendinoso y se los presenta, el semimembranoso está debajo. Hay que sacarlo. El semimembranoso se origina desde la tuberosidad isquiática y su inserción va a ser en la cara medial de la tibia también. Su acción va a ser flexión de la pierna y su inervación es por el nervio ciático. Es bastante parecido igual. ¿Ok? Es todo esto. Ese es el semimembranoso. Y si no me equivoco, no, eso. Acá se puede observar tampoco la porción corta del bíceps. No se ve. Pero igual. Esos son los tres músculos que vemos en la vista posterior, del compartimento posterior. Ahora, voy a borrar esto para que ustedes me digan. Quiero que ustedes me digan cuáles son los tres músculos. Uy. ¿Cuáles son los tres músculos que conforman la pata de ganso en la parte de la imagen? Y en orden, porque quiero que ustedes lo sepan en orden, ¿ok? Vamos a poner los números. Este es el número uno, este es el número dos, este es el número tres. Han venido preguntas en las que les van a preguntar, en que perdón, para la redundancia, en las que les van a decir, díganme de afuera hacia adentro el orden de la pata de ganso. O díganme desde adentro hacia afuera el orden de la pata de ganso. Si ustedes no saben el orden en el que van los tendones, no van a poder responder la pregunta. Ustedes probablemente se sepan cuáles son, y está bien, pero también tienen que saberse el orden, ¿ok? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el número uno? Ya sea por chat o por audio, chicos. ¿Qué músculo es el número uno? Hay una ayuda. Viene desde la espina ilíaca anterosuperior, llega hasta la parte medial de la tibia, es uno de los músculos más largos del cuerpo, forma parte del ¿El triángulo de... sartorio? Exacto, muy bien, el músculo del sartorio. Ok. Segundo, ¿cuál sería? Es un músculo del compartimento medial, un músculo delgado que viene desde la rama isquiopúbica hasta la tibia. Sería el número dos, chicos. Vamos, chicos, ustedes pueden. El número dos sería el músculo del grácil. Ajá, muy bien, el grácil o el gracilis. ¿Y el último cuál sería? Lo acabamos de ver hace un ratito. El semitendinoso. Exacto, muy bien. Semitendinoso. Ese es el orden de arriba a abajo o de afuera hacia adentro. ¿Ok? De adentro hacia afuera o de abajo hacia arriba, el orden sería de semitendinoso, grácil y sartorio. ¿Ok? Así que si yo les digo que ustedes me nombren estos músculos de afuera
no, perdón, de adentro hacia afuera sería semitendinoso, grácil y sartorio. Entonces yo les digo que me digan de afuera hacia adentro, empiezan desde sartorio, grácil y semitendinoso. Eso han habido preguntas que han hecho en exámenes así y se han equivocado porque sabían los músculos pero no sabían el orden. ¿Ok? Así que también es bueno saber el orden. Muy bien. Pasamos al triángulo de Scarpa. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, no, perdón, la semana pasada. Y básicamente el triángulo de Scarpa tenía límites. Entonces tenemos el límite proximal, límite medial, límite lateral y un vértice. Porque como un triángulo. El límite proximal va a ser el ligamento inguinal. ¿Listo? A ver, creo que no carga. Entonces, esperamos que cargue en la pantalla. El límite proximal va a ser el ligamento inguinal, que es la parte principal de donde inicia el muslo. El límite medial va a ser el músculo del aductor mediano, que ya sabemos cuál es. El límite lateral va a ser el borde superior del sartorio y el vértice va a ser la unión imaginaria entre el músculo aductor mayor, aductor mediano, perdón, y el sartorio. Entonces, va a formarse un triángulo donde van a pasar tres estructuras importantes: la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. El orden en el que pasan es de lateral a medial, nervio femoral, vena femoral y arteria femoral. No sé por qué no carga la imagen. Estoy con internet, pero malísimo. A ver, voy a ver eso. Porque yo creo justo cuando yo. Ya, ya sí, ya cargó. Perdón, chicos. Entonces espero que regrese a la pantalla normal. Ya está. Como ya lo hemos visto, les había dicho en la clase anterior que el orden del lateral a medial es nervio femoral, vena femoral y arteria femoral. Ok, el van femoral. Y ahora, por un plano básculo nervioso, vamos a ver lo que es la arteria femoral profunda, al nervio femoral y al nervio obturador y ciático. Primero, la arteria femoral, ya habíamos visto en la clase pasada, van a ser de esta manera. Ustedes saben que de nuestro corazón sale, pues, ¿no? La arteria ascendente, la aorta ascendente, sale el callado aórtico, del callado aórtico sale em, la aorta descendente, aorta torácica, y luego se vuelve aorta abdominal después de pasar el diafragma. Cuando se vuelve aorta abdominal nos va a dar dos ramas, las ilíacas primitivas o comunes. Esas ilíacas primitivas, vamos a tener una ilíaca primitiva derecha, una izquierda. Ojo que también tienen que identificar cuál es la derecha y cuál es la izquierda, eso va a ser fácil cuando vean el cuerpo. Y cada una de estas primitivas o comunes nos van a dar dos ramas cada una ilíaca externa y una ilíaca interna. Acá está, ilíaca externa, ilíaca interna. Pasando estas ilíacas externas, cuando pasan el ligamento inguinal, se vuelven arteria femoral. ¿Ok? Entonces acá vemos en la imagen, esta raya de acá es el límite del ligamento inguinal. Empieza, entonces empieza la arteria femoral. Es una arteria bastante corta porque va a dar dos ramas terminales, la arteria femoral profunda y la arteria femoral superficial, que es la que va a ir por el anillo de Hunter. La arteria femoral va a dar la arteria circunfleja ilíaca superficial, que es la que ven aquí que está yendo hacia arriba. Nos va a dar la arteria epigástrica superficial. Luego nos va a dar dos podendas, la podenda externa superior y la podenda externa inferior. Y como les decía, va a dar la rama de la femoral profunda y la arteria femoral superficial. Ahora, la arteria femoral profunda nos va a dar más ramitas. ¿Ok? O sea, acá está la arteria femoral profunda, es esta de aquí. Las primeras ramas que van a dar van a ser las circunflejas femorales, que parecen a las circunflejas humerales en el brazo, se parecen. Pero esos son laterales y mediales. Entonces tenemos la circunfleja femoral medial, que es posterior, y la circunfleja femoral lateral, que es anterior. Vamos a tener una arteria para el cuádriceps, que básicamente va a irrigar a todo lo que son los cuatro músculos, y las arterias perforantes. Tenemos a la arteria perforante superior, perforante media y perforante inferior. Listo.
Y acá está la arteria femoral, nos va a dar la arteria superficial, femoral superficial que va a pasar por el anillo de Hunter y se vuelve arteria poplitea. Ahora, en un plano nervioso, como les decíamos, a ver el nervio femoral, obturador y ciático. El nervio femoral, vamos a tener que nos va a dar cuatro ramitas, porque les había hecho que se acuerden el orden en el que vienen las ramas. De manera más lateral, de manera medial, empieza la nervio músculo cutáneo lateral, el nervio del cuádriceps, el nervio músculo cutáneo medial y el nervio safeno interno. Acuérdense, porque esas ramas sí están en la práctica, sí se pueden observar, son delgaditas, pero han puesto alfileres ahí. ¿Ok? Así que acuérdense muy bien, por favor. Luego, con el nervio obturador, les había dicho que tenía dos ramas, una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial va a dar tres ramas. Tenemos a la cutánea femoral lateral, cutánea femoral medial y a las ramas musculares. Y en la rama profunda nos va a dar rama muscular, articular y cutánea. De aquí no tenemos mucho más que hablar. El nervio obturador, acá está saliendo de las ramas de L4 y L5. No, perdón, de L2, 3 y 4. Aquí son. Es este tronquito de aquí. Ahora, el nervio ciático nos va a dar dos nervios, el nervio tibial y el nervio peroneo. Ya yo les había dicho que este nervio puede dividirse desde la parte glútea o se divide ya en la parte del rombo popliteo o se puede dividir antes en el medio, etcétera. La cosa es que ustedes sepan cuál es el nervio tibial y cuál es el nervio peroneo. El nervio tibial siempre va a ser más medial y el nervio peroneo siempre va a ser más lateral. Ustedes saben que el nervio ciático tiene ramas desde la L4 hasta la S3. Ahora pasando por la articulación de la rodilla, que es una de las articulaciones más fuertes de nuestro cuerpo, vamos a ver lo que son los elementos, ¿ok? Para la rodilla vamos a ver que vamos a contar con tres músculos, digo, con tres huesos. Vamos a tener fémur, ay, pensé que estoy escribiendo, ya. Vamos a tener al fémur, a la tibia y a la rótula. Esos tres se van a articular para formar la rodilla. Entonces tienen que haber ligamentos entre ellos y con la rótula. ¿Ok? Básicamente, el que está sosteniendo la rótula en su sitio es el ligamento, no, perdón, el ligamento que habla. No, sí, pues el ligamento rotuliano, que básicamente es la continuación del tendón del cuádriceps. ¿Ok? Entre fémur y tibia, sí hay un poco más de acción, se podría decir. Hay más roce, hay más movimiento, y por eso están los famosos meniscos que están en la rodilla. Los meniscos básicamente son como la silla con cojín para los cóndilos del fémur. Estos meniscos están en los platillos tibiales y básicamente, como les digo, son como la almohada de los cóndilos. ¿Ok? Tenemos aquí al menisco medial. Sí, aquí menisco medial y este es menisco lateral. Perdón. Estos dos meniscos básicamente lo que nos van a proporcionar es estabilidad o salvaguardar, creo que se dice amortiguar a la articulación, al fémur, para evitar que haya bastante rozamiento, porque básicamente nosotros utilizamos las piernas para caminar, utilizamos el miembro inferior para caminar. Entonces es una articulación que tiene que tener soporte de casi todo el peso corporal. Entonces, es, tiene que ser bastante móvil para poder nosotros caminar y también tener la capacidad de amortiguar saltos. Por ejemplo, cuando uno salta o cuando uno practica básquet, practica vóley, son deportes que necesitan de salto, los que más amortiguan a nuestras articulaciones es los meniscos de la rodilla. ¿Ok? Ahora, vamos a ver tres, sí, no, cuatro, cuatro ligamentos importantes de la rodilla. Los colaterales, colateral lateral y el colateral medial, y los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Aquí yo me lastimé el ligamento colateral lateral, me lo esguincé, no sé, bueno, sí sé cómo, no les voy a contar, pero me lastimé y fue bastante doloroso, es doloroso, no fue tan grave, felizmente fue nada más de primer grado, pero es doloroso porque prácticamente caminar te duele, caminar te cansa y no puedes hacer muchas cosas.
Entonces, no se lesionen, básicamente. Vamos a identificar. Este de aquí es el ligamento colateral lateral. Uy, o el ligamento lateral de la rodilla, como quieran decirlo. También le llaman ligamento colateral peroneo, pero no es tan común llamarlo así. Ligamento colateral lateral o ligamento lateral de la rodilla también está bien. Y por otro lado tenemos al ligamento colateral medial o tibial o lateral o medial nada más, que básicamente son los que soportan mucho la articulación de aquí de la rodilla. Y vamos a ver de ahí pruebas de clínica de lesión de estos ligamentos, los cuales lo hace bastante los doctores. Cuando yo me lesioné me di cuenta y dije, eso sí, lo vi en anatomía, que no sé qué. Y es bastante peculiar saber cuándo está lesionado qué ligamento. Entonces, cuando el doctor me hizo la prueba, yo dije, tengo ese ligamento lesionado, no sé qué, ya. Ustedes también pueden saberlo, ¿ok? Entonces, esos son los dos ligamentos laterales, bueno, colaterales. Los ligamentos del medio, que permiten ya más estabilidad entre la articulación, es decir, prácticamente para que no se suelte en pleno movimiento esta articulación, son los ligamentos cruzados. Tenemos ligamento cruzado anterior, aquí está, ligamento cruzado anterior, que es este aquí, y el ligamento cruzado posterior. Estos ligamentos son muy importantes en la parte de la rodilla. Cuando uno se los lesiona o incluso se pueden llegar a romper, puede ser una de las principales fuentes de no poder movilizar la rodilla, ¿ok? Ya, esos dos. El posterior no se observa muy bien en una vista anterior como la estamos viendo aquí. Esa es una vista posterior. Aquí se observa muchísimo mejor el ligamento posterior, cruzado posterior, y el ligamento anterior casi no se observa. Acá están los colaterales, ¿ok? Acá están los meniscos, menisco medial, menisco lateral, y están sobre los platillos tibiales, ¿ok? Entonces, eso sería la parte de la articulación de la rodilla. Ahora, la rodilla es una vista anterior. En una vista posterior tenemos la región rotuliana, no, perdón, la región rotuliana es la parte anterior de la rodilla. La región rotuliana es la parte anterior y la región poplitea es la región posterior de la rodilla, de la articulación. Los elementos que vamos a observar acá, básicamente, aparte de los ligamentos que hemos visto, va a ser al tracto iliotibial, a la rótula, al tendón rotuliano, el ligamento, perdón, el ligamento rotuliano, el tendón del cuádriceps y nada más. ¿Ok? Bien, y a la pata de ganso. Acá. Entonces tenemos, esta es la rótula, y aquí viene el tendón del cuádriceps, ¿ok? Viene, todo pasa a la rótula y se vuelve el ligamento patelar o ligamento rotuliano. A la rótula también se le conoce como patela, ¿ok? Por eso también le ponen patelar. Aquí, a la parte más externa, tenemos lo que es el tracto iliotibial o la fascia lata, que básicamente es uno de los principales estabilizadores de la rodilla, aparte de los ligamentos también. Y acá tenemos nuestra famosa pata de ganso, tenemos sartorio, gracilis y semitendinoso, ¿ok? Aquí no hay mucho más que ver. Ahora sí, viene la parte más importante de la región de la rodilla, que es la región poplitea. La arteria poplitea, bueno, el contenido de este triángulo, o bueno, del triángulo popliteo, del rombo popliteo, perdón, es muy importante porque son estructuras con con mucho calibre. ¿Qué quiero decir? Que son bastante, conducen bastante sangre. ¿Ok? Entonces, una lesión ahí puede llegar a la muerte, porque lleva mucha sangre al cuerpo, más que nada en miembros superiores. X. Entonces, esa sería la parte del rombo popliteo. ¿Ok? Es el rombo popliteo. Aquí. Eso. ¿Ok? Te voy a poner otro color porque voy a suceder eso.
Entonces acá vamos a primero a identificar los músculos que observamos en la vista posterior. Entonces tenemos acá al músculo del bíceps femoral en su porción larga. Tenemos al músculo del semitendinoso, ese sería el semimembranoso atrás. Acá tenemos a los gemelos, que prácticamente es el gemelo medial, es el gemelo lateral. Y abajo también hay otros músculos, ¿ok? Y eso, si no me equivoco, es la porción corta del bíceps femoral. O sea, ya tenemos cuáles son los límites. El límite superior del rombo popliteo va a ser el músculo semitendinoso y semimembranoso y el músculo del bíceps femoral. Y en un límite inferior van a ser ambos gemelos, gemelo medial o gemelo lateral. El contenido va a ser la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio tibial. ¿En qué orden se van a observar? Recuerden que esto es medial, lateral. De manera más medial y más profunda va a pasar la arteria poplitea. Encima, no, bueno, es que básicamente no encima, casi una capita más encima de la arteria poplitea, de manera más en el centro prácticamente ya casi, va a pasar la vena poplitea. Y ya casi más arriba y más lateral va a estar el nervio tibial. ¿Ok? El nervio tibial, aquí. Nuestro nervio ciático viene desde aquí arriba y se divide en nervio tibial y el nervio peroneo se va así, hacia casi que hacia adelante, o más que nada de manera lateral. Acá viene ciático, tibial y peroneo. Pero como les digo, también se puede venir ya desde arriba suelto así. Pero el que pasa por el romo popliteo es el nervio tibial, ¿ok? ¿Acuerdas? Entonces, esas tres estructuras vamos a encontrar en la vista posterior de lo que es la rótula. Ahora sí, pasando a lo que es clínica. Básicamente, vamos a tener tres pruebas, no, tres signos. Una prueba y dos signos. Les voy a buscar videos también para que puedan observar porque es mejor verlo. Primero tenemos a la prueba de McMurray. La prueba de McMurray se va a utilizar para descartar desgarros en los meniscos. Como les digo, los meniscos son como almohaditas que sirven para amortiguar la articulación de la rodilla, más que nada al fémur sobre la tibia. Entonces, estos se pueden desgarrar, se pueden desgastar y se pueden lesionar en general, ¿ok? Al haber esta lesión, empieza a haber obviamente dolor de la rodilla, hay más fricción entre los huesos, entonces va a haber un desgasto entre los huesos y como es la prueba de McMurray, básicamente se va a hacer flexión y extensión de la rodilla, ¿ok? Si hay dolor, la prueba es positiva. Vamos a ver un video igual de esto, voy a buscarles un video. Luego tenemos el signo del bostezo, que prácticamente va a determinar si es que hay una ruptura entre los ligamentos colaterales, ya sea medial o ya sea lateral. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, cuando uno gira la pierna de manera medial o de manera lateral, siempre va a regresar o siempre tiende como a haber una resistencia a que se vaya más lejos de lo que normalmente se puede mover esa articulación. Entonces, ¿dónde está? Allá, no me acuerdo. Yo tengo aquí el eso de mis lentes, digamos que esto es mi fémur y esto es mi tibia, y aquí al costado están mis ligamentos. Mis ligamentos van a permitir cierto movimiento hacia, de esta manera, de la pierna, ¿ok? Pero no me van a permitir hacer este movimiento así, pues tampoco, ¿no? Entonces, acá está la rodilla, aquí está la tibia, y esos son mis ligamentos, entonces, si hay un signo del bostezo que prácticamente es como que permite que, si es que mi tibia se va, lo estoy moviendo de manera medial, este ligamento de acá afuera está permitiendo que haya más movimiento hacia adentro, o sea, está permitiendo que se extienda de más y es como que hace como un bostezo, no sé cómo explicarlo. Lo van a ver mejor en el video. Pero es como que permite la extensión demasiada de los ligamentos colaterales y se puede determinar si es que esta permisión que da esta ruptura de los ligamentos es por una ruptura, ok, de cualquiera de los dos ligamentos colaterales. Aquí lo ven en la imagen que básicamente está moviendo la pierna hacia allá y aquí va a ver como que se forma de esta manera así. De ahí lo vamos a poner en un video. Finalmente tenemos el signo del cajón,
que es más que nada que nos va a permitir si es que hay ruptura en los ligamentos cruzados, tanto anterior como posterior. Se pone la rodilla en 90 grados, la planta del pie apoyada en la cama, y lo que prácticamente va a hacer el doctor es como, ya, digamos que esta es mi pierna y acá está mi rodilla. Entonces, el doctor lo que va a hacer es empujar desde aquí arriba, va a empujar hacia arriba o hacia adentro. Si es que permite, o sea, si es que hay un movimiento fácil hacia arriba es porque está lesionado el ligamento anterior, ¿ok? Pues si permite hacia adentro es porque está lesionado el ligamento posterior, el ligamento cruzado posterior, ¿ok? Voy a dejar de compartir acá para mostrarles los videos que tenía. Uy, ya, no importa. Voy a mostrarles los videos que había tenido acá. Ay, ya. Mm, Porque es mejor cuando ustedes lo ven en un video o cuando alguien lo demuestra de manera en vivo. Yo ahorita no lo puedo hacer porque no estoy lesionada, pero lo vamos a ver. Ok. ¿Dónde está? Vamos a volverlo a buscar. Creo que lo cerré. Ya no hay problema. Mm, exacto. Voy a compartirlo aquí. Está. Con sonido. Sí, con sonido. Forma de suelo contenido. Gana. Si tu piel pudiera. Perdón, chicos. Sus volúmenes. Ya. Lo que hacemos es coger el menisco, palparlo con nuestro dedo y llevarlo a unos movimientos de presión combinados con rotaciones de la tibia sobre el fémur. Lo llevo y lo bajo. Lo llevo y lo bajo y siento que crepita o puede doler. Lo subo y lo roto. Lo subo y lo roto. El paciente siente dolor a la presión, dolor al movimiento de flexo-extensión y a la compresión de la tibia sobre el fémur. Básicamente, esos son las pruebas más importantes para las lesiones de meniscos, que nos arrojan un diagnóstico muy preciso. Ahora, el otro es el signo del bostezo, que es de los ligamentos colaterales. Exacto. En la siguiente prueba evaluaremos la integridad de los ligamentos colaterales de la rodilla. Posicionamos al paciente en decúbito supino con flexión de 30 grados de rodilla. En esta posición llevamos la rodilla hacia varo para evaluar el ligamento lateral. Del mismo modo, llevamos la rodilla hacia valgo para evaluar el ligamento medial. El paciente debe referir dolor y se debe observar un mayor desplazamiento respecto a la pierna sana. Ahí no se observa bien. Mm, so- El valgo. Entonces lo mismo, acá está el ligamento, que más o menos está en este recorrido, y lo que hacemos es generar una tensión sobre el ligamento. Bien que lo mueve como hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Si es que hay como un desplazamiento mayor, es porque ese es el signo del Hay un bostezo. desplazamiento. ¿Ve? Se puede decir que las pruebas del bostezo están negativas. Entonces, la estabilidad de la rodilla Si es que no hay un desplazamiento mayor, lo que permite normalmente la rodilla es porque hay una lesión. ¿Ok? Y el otro es signo, ¿cómo se llama? Signo del cajón. Ese sí es mejor. Es mucho más. Es, por ejemplo, del cajón anterior, es decir, del ligamento acá, anterior, cruzado en anterior. pruebas de cruzados anteriores, la prueba más sencilla es el cajón anterior y posterior. Acá lo que hacemos es desplazar la tibia hacia adelante, buscando probar el ligamento cruzado anterior. Entonces yo puedo sostener acá desde el pie o me siento, como me quede más cómodo. Y jalo hacia adelante,
observa un desplazamiento de la tuberosidad tibial hacia adelante, quiere decir una ruptura parcial o una ruptura completa del cruzado anterior. Y para el cruzado posterior creo que también hay otra. Aquí está. Cruzado Ahora anterior. en el BCP y participa. Igual, es lo mismo. Pero para el cruzado posterior solamente lo mueve hacia atrás. O sea, lo agarra y lo mueve para atrás. Esos son los tres que habíamos visto. Y vamos a hacer ahorita lo que les había dicho